Sí, Señor. Iglesia, Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por la palabra. Vamos a permitir que sea Dios obrando esta noche, hablando a nuestras vidas esta noche, y sea el Espíritu Santo de Dios quien nos ayude a comprender lo que Él quiere hablarnos en esta noche. No, acá. Mírame la mano. Ahí. Aquí. Mírame la mano. Ahí. Amado Padre Santo de la gloria, Dios Todopoderoso, Padre bondadoso, bueno y maravilloso, Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza a ti, Señor. Te damos las gracias, poderoso Rey. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos que tu Santo Espíritu sea hablando, Señor, tu palabra en esta noche, mi Señor. Que tu Santo Espíritu sea quien permita, oh Dios, el conocimiento de ella, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor Dios, nos dé toda la capacidad de comprender lo que tú nos vas a hablar en esta noche, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Lo tenemos, iglesia. Libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo voy desarrollando a medida que lo voy a ir hablando. Está muy bien. Mire, iglesia. Versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué me dice la palabra con eso? Me dice: busque que este sentir esté en su vida. Desarrolle este sentir en su vida. Despiértelo en su vida. Y vamos a darnos cuenta de qué es que me dice: desarróllelo, búsquelo, despiértelo. Cuando me dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús lo tenía, Cristo Jesús lo traía, y hoy nos invita a que usted y yo despertemos eso en nosotros. ¿Qué será ese eso? El título del mensaje dice: ¿cómo debe ser mi actitud ante su presencia? Y es lo que vamos a mirar, qué es lo que yo debo entonces despertar, qué es lo que yo debo desarrollar, qué es lo que yo debo buscar que se dé en mi vida, que pase en mi vida. Entonces dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ojo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué me dice la palabra con esto? Me dice no se aferren ni a estatutos, ni a economía,
ni a lo intelectual que es usted. Voy derecho. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, o sea, parecido a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también entonces le exaltó hasta lo más alto, lo más sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien sabe cuál es ese nombre? ¿Y qué significa Jesús? El nombre de Jesús significa Salvador. Ese fue el gran nombre que le dio. Le dio el nombre de Salvador. Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. De Dios Padre. Claro, del Dios Padre. Dice, ahora vamos a mirar un poquito sobre esa iglesia. Cuando empieza hablando me dice, halle pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Uno diría, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El sentir que hubo en Cristo Jesús, dice más adelante, ojo, esto es lo que pasó con Cristo Jesús y esto es a lo que Dios me invita. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, Jesús no quiere que lo sigamos o que le creamos o que le busquemos porque es Dios. No. Porque cuando Él estuvo aquí, Él no se presentó como Dios. Él se presentó como hombre, aunque nunca dejó de ser Dios. Aunque aún su naturaleza divina todavía era Dios. Pero Él no se presentó exaltándose Él mismo y mostrándose ante la humanidad con lo que Él era, ¿no? Me dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho parecido a los hombres. Y Dios me está invitando a mí, en el verso 5, halle pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Es no mostrarse lo que era, sino hacer lo que Dios le mandaba. Cuando Dios le mandaba a venir aquí a la tierra, Dios no lo mandó a que viniese y se exaltase, se glorificase por lo que Él era. Dios lo mandó
que Él se hiciera el siervo de Él. Y aún hasta que padeciera. Y aún hasta que muriera. Pero Dios lo mandó al servicio. Y Dios hoy, el Señor hoy nos está invitando a usted y a mí a lo mismo. A que usted y yo seamos capaces de despojarnos de lo que somos. Dice la palabra que Él no estimó el ser Dios. Nosotros muchas veces queremos presentarnos delante de Dios con el título que tenemos aquí en la tierra, con lo que el hombre nos ha dejado ver o hacer, o aún por lo mismo que Dios nos ha dado la capacidad de llegar a ser. El doctor X, el profesional X, el que tiene talento en algo, el que tiene mucha plata, el que tiene un trabajo grande, el dueño de una empresa. Y Dios desde ya nos está diciendo eso. Cuando me dice en el verso 5, halle pues en vosotros este sentir. O sea, cuando dice hállelo, es búsquelo dentro de usted. Busque dónde está el sentir suyo en usted. De no venir a mostrarse como el que trabaja y tiene plata, como el mejor trabajador, como el empresario, como el profesional. No. Dios quiere que usted venga y se le muestre a Él como el siervo, como aquel que está dispuesto a obedecerle, como aquel que está dispuesto a seguirle, olvidando lo que el mismo Dios hizo de usted o ha hecho de usted. Eso desde ya me dice a mí que a Dios no le interesa si usted es un abogado, un doctor, un futbolista, un hombre importante, una mujer importante que hizo en la tierra. Ni cuánta plata tiene usted, ni si tiene mucha o poca, ni si tiene muchos bienes o poquitos. No es la manera como Dios quiere que usted se presente delante de Él. Pero Él sí dice es, hállelo en usted. Hállelo primero, búsquelo en usted. Halle que ese sentir, busque que ese sentir se despierte en usted. Porque después de eso usted habrá quitado. Usted mismo habrá dejado su título a un lado para pasar a ser un servidor de Dios, un siervo de Dios. Y un siervo de Dios no es todo aquel que tiene un título, no. Siervo de Dios es aquel que se dispone a hacer la voluntad de Dios, de lo que Él mande, tanto para usted como para la humanidad a través suyo. Tenga título o no tenga título. Porque el mundo normalmente se enaltece de los títulos. En el ámbito cristiano y espiritual y ministerial, no es eso lo que me debe enaltecer. Me debe enaltecer es que Dios se agrade de que yo esté dispuesto a servirle. Sea un abogado, sea un doctor, sea el presidente de la república, sea lo que sea. Pero que cuando esté ante la presencia de Él, no lo sea. Sea lo que Dios quiere. Olvidando quién soy sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios conmigo aquí en la tierra? ¿En qué me ha exaltado y me ha honrado el Señor aquí en la tierra? Dice que Jesucristo, verso 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué estaba olvidando cuando tomó la forma de siervo? El verso 6 lo dice, el cual siendo en forma de Dios. En el 7 dice que se despojó a sí mismo, Él mismo dejó, que nosotros sabemos que el mismo Jesús es Dios. Y hay algo, iglesia, es Él no se presentó como Dios. Él se presentó como Hijo de Dios, pero Él tenía muy presente cuál era la tarea aquí sobre la tierra.
Y Él no vino a enaltecerse. Por eso aquel que lo llamó como lo que Él era, Él le dijo con claridad, le dijo tú lo has dicho. No lo he dicho yo. No he dicho que soy rey de reyes. No he dicho que soy el rey del universo y de todo lo creado. No. Tú lo dijiste. Pero no estás diciendo una mentira. ¿Cómo debe ser mi actitud ante su presencia? ¿Por qué, iglesia? Porque muchas veces nos equivocamos y creemos, iglesia, creemos que los títulos, el dinero, la fama, la gloria, eso nos da un estatus delante de Dios. Y eso no nos da un estatus delante de Dios. Porque Dios no ni siquiera mira. Eso no. Lo que tú eres es un regalo de Dios para tu vida. Para que tú pudieras salir adelante y vivir y seguir a través de esa profesión, lo que te hizo o lo que te dio. Pero no es para que yo crea que yo puedo tener más altura que otro para llegar ante Dios. Y entonces me dice a mí, para que usted sea mi siervo, primero que usted tiene que olvidar es quién es usted. Es lo primero que usted tiene que olvidar. Porque mientras usted se tenga su título por delante y se presente delante de mí con su título, o con la plata que usted tiene, o con lo empresario que usted es, o con lo que usted diga hacer, o el mundo le diga hacer, para usted será muy difícil ser un siervo de Dios, servirle al Señor. Dice el verso 8, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo, y su nuevo ser lo llevó al que fuera del agrado del Señor y no del hombre. Es que usted y yo pensemos por un momento, cuando en nosotros se despierte, por eso dice, halle pues, en el verso 5, búsquelo, despiértelo, desarróllelo, el deseo de servir, hállelo y venga y preséntese. Cuando lo haya descubierto, cuando lo haya despertado, venga y preséntese delante de él. Porque el día que usted se presente delante de mí, usted habrá olvidado quién es usted aquí en la tierra. Y dice que cuando él estuvo ya en la condición de hombre, o sea, cuando él ya no pensaba como Dios, ni se veía como Dios, ni se exaltaba como Dios, sino que reconocía y sabía que él era, ya que estaba en cuerpo humano, cuerpo de hombre, y que ese cuerpo de hombre tenía que ser destruido. Y ahí empieza la tarea de él, aún sabiendo que iba a morir, aún sabiendo que iba a padecer. Y el Señor nos invita a usted y a mí a que aún estando en esa condición de hombre, sabe usted que el mismo momento en que usted le diga al Señor que usted quiere servirle y que usted está dispuesto a servirle, el mismo Señor le hará entender a usted que es posible que usted hasta la muerte tenga que padecer por servirle a Él. En condición de hombre, el mismo hombre te va a despreciar. En condición de hombre, el mismo hombre te puede matar. En condición de hombre, que ya en condición de haber hallado un sentir de servirle, es olvidar quién es usted. Y sea lo que sea, al lugar donde Dios lo lleve, usted nunca podrá
presentarse como con el título que ustedes adquirieron, sino presentarse como el siervo que está dispuesto, o la sierva que está dispuesta a ayudar a esas personas que Dios te va a entregar, que Dios te va a colocar. El 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y uno dice, ¿cómo Dios le exaltó? Y dice que hasta lo sumo, hasta lo máximo le exaltó. Es cuando dice que le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Dice que ¿qué es? Le dio un reconocimiento alto, reconocimiento grande y alto, le entregó. ¿Por qué se lo dio? Porque verdaderamente fue capaz de hacer ese cambio. La palabra de Dios me dice que Dios honra al que lo honra. Y Jesucristo se olvidó totalmente de quién era, solo para honrar al Señor, solo para exaltar al Señor, solo para que el Señor, para que Dios se sintiera bien completamente con el servicio que Él iba a presentar, que Él iba a hacer. Aún Jesús fue capaz de entregar su propia vida solo para agradar al Señor, solo para hacer que lo que Dios quería se cumpliera. ¿Hasta dónde usted y yo somos capaces de olvidarnos quiénes somos y permitir que el mundo nos maltrate y permitir que el mundo haga con nosotros lo que quiera solo por agradar al Señor? Y Dios me está llamando esta noche y me está diciendo, en el verso 5 me dice, haya pues en vosotros. O sea, búsquelo, desarróllelo, despiértelo en usted. Despierte ese sentir, despierte ese deseo de ser siervo del Señor. Búsquelo, porque si Dios dice, hállelo, es porque sí está. Solo que nuestro ego ha tapado la parte bonita, espiritual y ministerial. Solo que nuestro deseo de dinero, de progreso, de fama, de poder, de riqueza aquí en la tierra, ha ocultado completamente lo que Dios ha puesto en mí. Como tal, Dios en usted y en mí ha puesto el deseo y ha puesto el sentir de servirle a Él. Porque Él a ti y a mí nos creó con un propósito. Y entonces yo me pregunto, ¿y dónde está ese propósito? Uno diría, Jesucristo me salvó con el fin de que no me condenara. Supongamos que a cada uno de nosotros simplemente ese hubiera sido el propósito. Pero Jesucristo se fue y dejó esa tarea sobre aquellos que habían despertado, que habían buscado el deseo de servirle, que aún habían dejado sus tareas. Recuerden que algunos eran pescadores, pero no habían dejado sus tareas para ponerse a la tarea que Él quería, que a Él le agradaba. Jesucristo le dijo que desde ahí dejaría la tarea, que lo haría pescador de hombres. Si Jesús no hubiera cumplido la tarea, ¿cómo hubiéramos conocido al Señor? Si los discípulos no se hubieran puesto en la tarea de expandir la palabra, ¿cómo hubiéramos conocido al Señor?
porque hasta ahí hubiera llegado. Alguien le quiso tapar la tarea, detener la tarea a Jesús, y le dijo: no permitas que esto te pase. Y él le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque ahí era donde Satanás, a través de uno de ellos, quería influenciar a Jesús para que se detuviera de cumplir la tarea. Usted y yo tenemos la tarea de predicar la palabra, de evangelizar almas, de llevar almas a los pies de Cristo. Pero por encima de nosotros no puede estar el título que tú tienes, la empresa, la cantidad de dinero que tú tienes, el estatus en el que tú vives, todo aquello que te da fama y riquezas y que te da poder y autoridad sobre la tierra. Que tú no puedes olvidar. Tu llamado no es a que consigas plata. Que tu llamado no es a que tengas el título que tú tienes. Que tu llamado no es a que tengas las grandes riquezas del gran empresario aquí. Tu llamado es a que continúes la tarea de salvación. Uno le pregunta: no, pero yo no estoy sobreponiendo mi título, no estoy sobreponiendo mi trabajo. Yo le hago la pregunta: dígame, ¿cuántas almas usted se ganó en el año 2020? Dígame, ¿cuántas almas tiene ganadas en este retiro? Dígame si este año ha conseguido más plata o el año pasado consiguió más plata que almas. Dígame qué ganó más el año pasado. Súmelo con las almas. Haga comparaciones. Y dígame a qué le ha dado más honor y título y a qué le ha prestado más atención. ¿En qué ha progresado más? En ser un salvador de almas. ¿Cuántas obras le tiene Dios escritas arriba? Y esto es lo que Dios está diciéndonos hoy. No deje que la fama, el poder, la riqueza y las cosas de aquí de la tierra, no deje que su pensamiento sea todo el tiempo pensando en cómo voy a progresar, prosperar, salir adelante. No deje que los bienes que yo le di tapen, oculten el llamado que yo le entregué. Son cosas distintas, iglesia. Y hoy el Señor está hablando sobre eso. Y el Señor te está diciendo a ti y a mí allá pues en vosotros, allá pues en ustedes. O sea, cuando dice allá, lo quiere decir que sí está. Búsquenlo, que sí está. Despiértenlo, que sí lo tienen. Pero que le estamos dando más título y estamos sobreponiendo algo aquí terrenal a lo que realmente Dios quiere hacer de tu vida y mi vida. Jesucristo se hizo hombre. Y Jesucristo no se aferró a nada. Tanto que dice la palabra allí, dice, sino que se despojó a sí mismo, en el verso 7. O sea, nadie lo despojó. Jesucristo, porque era hombre, nunca dejó de ser Dios. Jesucristo, porque lo azotaron, nunca dejó de ser Dios. Jesucristo, porque lo humillaron y le rompieron sus ropas, nunca dejó de ser Dios. Usted, porque el mundo lo humille, usted nunca va a dejar de ser el profesional que Dios hizo en usted. Ni nunca va a dejar de ser o de tener solo porque le sirva a Dios. Pero nunca va a dejar de tener el dinero que usted tiene o las empresas que usted tiene. Y Dios me está diciendo esta noche, Él siendo Dios se despojó.
sea que en ningún momento le dio tributo a lo natural y terrenal. Y hay veces nos quejamos porque Dios nos quitó cosas. Y es porque muchas veces personas, cosas, dineros, reconocimientos, muchas veces, iglesia, nosotros empezamos a darle el primer lugar a esas cosas. Y para que tú no te olvides de Dios, para que tú no te olvides de la tarea, posiblemente Dios empieza a presentar una escasez en tu vida. O te saca de allí, o te quita de ese lugar, o te baja de ese pedestal en el que el mundo te montó, con el objetivo de que puedas seguir adelante, de que puedas seguir unido a Dios y aún puedas detenerte y continuar buscando y continuar haciendo la obra de Dios como Él te la había puesto a hacer. Que muchas veces no es lo de malas que son, no. Muchas veces no son los ataques de los demonios, porque todos se lo metemos al diablo. Muchas veces es Dios mismo, que te quería más con Él y en su obra, en tu trabajo, en tu progreso. Que te quería más tiempo con Él. Porque empezamos a dedicarle tanto tiempo a otras cosas que empezamos a olvidar el trabajo que Él tenía para nosotros, la obra que Él tenía para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste, iglesia? ¿Cuántas personas evangelizaste? ¿Cuántos están hoy en los caminos de Dios? Es una tarea de Dios, iglesia. Pero siempre estamos diciendo, no puedo, no me queda tiempo, no me es fácil, tengo mucho para hacer, tengo mucho trabajo. Y olvidamos realmente que cuando usted y yo muramos, todo lo que usted dijo no puedo y las justificaciones por las que usted entregó, ninguna de esas le va a servir a usted arriba en el cielo. Ninguna. Es que tuve mucho trabajo, es que era una persona con un reconocimiento alto sobre la tierra y como tal estaba ocupadísimo. Es que mi escasez económica me mandaba y me enviaba a que yo estuviera trabajando y no podía estar en los servicios del Señor. Porque entonces, ¿de qué comía? El Señor le dice a usted tranquilamente eso. ¿Qué es la justa? A un justo, nunca. Usted lo vería mendigando café. ¿Qué le iba a hacer su sustento? ¿Qué le iba a hacer su proveedor? A quien se tomó la tarea de desviarse fue usted. Quien desconfió fue usted. Quien nos cogió la ambición fue usted y a mí. Y empezamos a meternos y a descuidar lo que realmente. Dejamos que el título, que la capacidad, que la exaltación, no es que usted es un teso para trabajar, no es que usted le rinde para él, pero bien. No es que definitivamente ese es lo suyo. Y nadie dice que no. Pero el error de nosotros es haber descuidado. Por tesos que nos dice el mundo, por capacidad que nos dio Dios, y haber descuidado cuál es la tarea. Hay misioneros con mucho dinero y yéndose a las montañas a llevar la palabra de Dios. No tienen necesidad de una cosa de eso. Pero si han cargado con el deseo de agradar a Dios y de ver a otros bendecidos con el conocimiento de Dios y con la salvación del Señor. Verso 9 dice, por lo cual Dios, aquel hombre llamado Jesús, por lo que hizo, fue quien le exaltó. Y Dios me está diciendo a mí prácticamente es, deje que sea Dios quien lo exalte, porque eso será lo que servirá.
Cuando Dios le ponga un título a usted, cuando quien lo llame hijo de Dios, cuando quien lo llame cristiano, sea Dios, no usted mismo. Cuando el nombre que usted cree que es, ministerialmente y espiritualmente, se lo entregue Dios. Hijo de Dios, servidor de Dios, ministro de Dios, líder del Señor, pastor del Señor, de las ovejas del Señor. Mira, iglesia, Jesús nunca buscó un reconocimiento. Jesús buscó agradar a Dios todo el tiempo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo más alto, dice el verso 9. Y dice que, ¿qué? Dice, y le dio, mira el 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio el nombre de Jesucristo. Recuerda que Dios permitía los nombres sobre las personas por sucesos ocurridos que tenían que ver los nombres, casi los nombres los nombres bíblicos tienen relación con las vivencias. Moisés, ¿alguien sabe qué significa Moisés? Salvado por las aguas. Así es. Y eso fue lo que sucedió. Pero esa fue la relación que Dios quiso. Si Jesús es el Salvador, si Jesús significa Salvador, por eso dice que le dio un único nombre. Por eso muchas veces nosotros, porque recortamos, pero nosotros deberíamos decir en el nombre de Jesús Cristo. Porque Jesús se puede llamar el Mesías. Ojo, pero Jesús significa Salvador. ¿Y alguien sabe qué significa Cristo? Cristo significa el Mesías, el ungido, el llamado. Cuando uno diría en el nombre de Jesucristo, estaría diciendo en el nombre del ungido, Salvador. O en el nombre del Salvador, con llamado. O en el nombre del Salvador, escogido, llamado Jesús. Por eso los demonios no aceptan que usted les pregunte, que usted les diga que Jesús es el Salvador. Mire pues, iglesia, uno debería decir completo, y completo sería en el nombre de Jesús Cristo. Porque es un nombre compuesto. Jesús Cristo va de dos partes, pero tiene una relación completa. Entonces nos dice el verso 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando dice que lo exaltó, y aquí es donde uno va entendiendo, dice, ¿para qué le da ese nombre? Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ¿en dónde? En los cielos. ¿Esos serían quiénes? Toda rodilla se doble delante de Él, todos los que están en los cielos. O sea, cuando Dios le da ese nombre de Salvador, desde ahí entienden con más claridad todos los que están en los cielos que a Él se le había dado el nombre
que Dios lo había exaltado hasta lo sumo, que Él era el Salvador. Por eso la palabra de Dios me enseña que nadie va a Dios sino es a través del Salvador. Porque Él hizo la tarea. Y no existe nada, ni nadie, ni ser alguno sobre la tierra que te pueda permitir atravesar y llegar a Dios, si no es a través de Él. Porque el único Salvador del mundo fue Jesús. Y si a Él fue el que le exaltó el Señor, será entonces a través del que Dios exaltó y reconoció como Salvador. Es cuando Dios lo reconoce, para llegar a Dios no habría otra forma, otro canal, ni otro medio que no fuera sino a través de Jesús. ¿Me hago entender, iglesia? Amén. Y no existirá otra forma para llegar a Dios. Y el Señor me está pidiendo a mí, me dice, hallé pues en ustedes ese mismo sentir. Y hacerlo todo a un lado, de dejar de creer que usted está llamado para conseguir plata, y títulos, y títulos, y títulos, y empresas, y riquezas, y tener fama. Y es que Dios me va a dar varias riquezas para poder que yo ayude a los pobres. No. Es que a los pobres los puede ayudar Dios, sin necesidad de usted. Nosotros nos mentimos, iglesia, nosotros engañamos, iglesia. La única cosa que Dios quiere es que usted le ayude y se haga la cosa, no más. Porque todo el resto es compensado aquí en la tierra. Porque todas las buenas obras que usted haga son compensadas aquí en la tierra. Porque Dios no se va a quedar con nada. Porque Dios le va a devolver tal cual como usted obró. Que yo crea que soy bueno porque hago buenas obras. Que yo creo que me vaya bien porque hago buenas obras. Puede que sí. Porque Dios dijo que se las devolvía. A Jehová presta el que al pobre da. Y Jehová no es de los prestamistas, ni es prestamista. En el mismo instante en que ya le está debiendo a usted, inmediatamente le devuelve. Porque Él dice en su palabra, con la vara que tú mides, serás medido. Ojo por ojo, diente por diente. Tal cual obres, tal cual obro sobre ti. ¿Vamos bien, iglesia? Amén. Miremos el ejemplo Mateo 8, que nos da el Señor en cuanto a lo que estamos hoy predicando. El título del mensaje se dice, ¿cómo debe ser mi actitud? ¿Cómo debe ser mi actitud ante su presencia? Y aquí vamos entendiendo, iglesia, que el error más grande de llegar a la presencia de Dios, no lo sé cómo puede ser. Cada cual sabe cómo llega y se presenta delante de Dios. ¿Qué tan humilde, qué tan humillado se presenta delante de Dios? ¿O qué tan exaltado y tan arrogante nos presentamos delante de Dios? ¿O cómo queremos demandarle a Dios con fuerza? Porque siempre estamos creyendo que Dios nos debe. Que Dios te debe bendecir, que Dios te debe exaltar, que Dios te debe sanar. Y Dios a ti y a mí no nos debe nada, iglesia. Nosotros somos deudores
ante Dios. Dice el libro de Mateo capítulo 8, que es el ejemplo que vamos a mirar esta noche, rápidamente para que nos vamos. Y entonces nos enseña el Señor, después de habernos mostrado esta introducción acá hoy, Mateo 8, verso 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Cómo vino? Rogándole. Mira, iglesia, cuando a mí habla de centurión, la palabra centurión viene de la palabra 100. Un centurión es quien tenía a cargo 100 soldados. Entonces, tenía 100 personas a cargo, y el respeto hacia la autoridad en los tiempos de Jesús, a todo lo que era autoridad, era bastante alto, porque si no pasaba a ser castigado. Hoy por hoy se ha perdido el respeto por la autoridad, pero en ese tiempo podía padecer castigo aún hasta la muerte si no respetaba la autoridad. Ustedes recuerdan a aquellos que no se quisieron postrar ante la imagen de ese rey y fueron enviados ¿a dónde? ¿A dónde? Al horno de fuego, por no querer adorar. Porque en ese tiempo la falta de respeto hacia la autoridad era castigado aún con la propia muerte. Entonces se sabía que debían hacer aún venias y postramientos cuando una autoridad hablaba, se presentaba. Dice que la palabra de Dios dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él. ¿Quién vino a él? ¿Jesús al centurión o el centurión a Jesús? Se dice que vino a él un centurión, y la actitud de él, por eso miramos, y el título del mensaje dice, ¿cómo debe ser mi actitud ante su presencia? Y entonces dice que cuando se presentó, lo primero que hace es, va hasta el lugar donde estaba él. Lo segundo que él hace, como si el siervo era menos que su amo, como encontramos aquí algo muy, muy hermoso, y es, dice el 6, y diciéndole ¿quién? El centurión, Señor, mi criado está postrado. Y mira cómo empieza él a mostrar el dolor que tenía, porque su criado, cuando simplemente era un criado, pero mira lo que nos muestra la palabra de Dios aquí. Si un criado, si un siervo tenía que presentar un respeto de autoridad, por la autoridad, de no ser así hasta morir. Pero uno pensaría, uno diría, entonces ¿qué era un siervo? Realmente él no era nada, porque aún no tenía ni valor entonces. Pero aquí pasa algo muy particular en esto, y esté muy atento a lo que usted va a ver aquí hoy, porque dice que ese señor, siendo señor del siervo, del criado, siendo el amo, lo primero es que se toma la tarea de ir a buscar a Jesús. Y uno dice, le voy a contar una cosa y le voy a poner un ejemplo aquí muy de la tierra. Eso es como que a usted el presidente lo mandara a una empresa y dígale que va en mi nombre. Otra cosa es que el mismo presidente fuera hasta esa empresa a pedir trabajo por usted. Aquí este hombre se presenta delante de Jesús, siendo autoridad, teniendo 100 a cargos,
gente que aún podía postrarse delante de él. Pero aquí sí da lo que el título dice, cómo debe ser mi actitud ante su presencia. Y esta es la equivocación que nosotros muchas veces tenemos, que llegamos a Jesús llegamos exigiendo, no hay reverencia, creemos que nos debe todo el tiempo, creemos que me tiene que escuchar. Y cada día somos más fríos para hacer una petición. Y cada día exaltamos menos. Y cada día lo adoramos menos. Y cada día lo respetamos menos. Pero necesitamos algo y vamos a Él. Pero hemos venido perdiendo la reverencia que debemos de tener delante de Él. Porque nosotros no podemos olvidar que Él fue el que te salvó. Pero que para salvarte, Él tuvo que padecer muchas cosas. Y que Él dio la vida por ti y por mí. Ahora, mire algo, iglesia. ¿Cuál fue la actitud de este hombre? La primera es que lo busca, y es cosas que tenemos que tener presentes. Va hasta el lugar donde está Jesús. Lo segundo es que hace un clamor por él y hace un ruego por él. Que si Jesús hubiera sido una persona arrogante, le hubiera dicho: y vos toda una autoridad estás rogando por un siervo, por un simple siervo. Lo tercero que demuestra esto es que él, siendo autoridad, no lo veía como un siervo. La cuarta cosa que demuestra esto es el amor que tenía por quien le servía. Al punto tal de no estimar, igual que Jesús, no estimar que él era autoridad, que él era centurión. Y estamos hablando de uno, ¿de dónde quedaban los 99? Y dejó los 99 y se fue a clamar por uno. ¿Sabe? Parecía la historia a la de quién. ¿A la de quién? A la que no ve. ¿Y quién hizo esa historia? ¿Quién era autoridad y dejó de ser autoridad solo para venir por sus siervos? ¿Y sabe por qué sus siervos? Porque aparte de que Él nos ve como sus hijos, Él espera que usted y yo le sirvamos. ¿Y quién vino a clamar aquí a la tierra por usted? Ante alguien ser supremo. ¿Acaso no fue Jesús? ¿Acaso no tiene relación esta historia, iglesia? Veamos. ¿Y acaso no dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios? O sea, que ¿qué sentido tenía que Jesús viniera hasta aquí a morir por nosotros? ¿Listo? Que se mueran y punto. ¿Por qué Jesús lo buscó a usted y a mí? Cuando ya Jesús tenía a otros que ya estaban convertidos como cristianos. Listo, está bien que se mueran. Como por un momento, a través de su espíritu, va y te busca a ti y te saca a ti de donde estabas. Te persiguió, te insistió hasta que te alcanzó.
Mira, iglesia. Y diciéndole, verso 6, Señor, mi criado está postrado en casa. Le cuenta lo que está viviendo. Está paralítico y está gravemente atormentado. Verso 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ahora, iglesia, dígame usted, ¿por qué esa respuesta fue tan rápida, iglesia? Porque Jesús vio el amor de él por su siervo. ¿Qué más? Porque Jesús le contestó inmediatamente, yo iré y le sanaré. ¿Qué piensa usted, iglesia? Porque para Jesús, la actitud de este hombre, por eso el título del mensaje dice hoy es, ¿cómo debe ser mi actitud ante su presencia? Y aquí descubrimos que muchas veces nos equivocamos, iglesia. Llegamos como mucha cosa. Llegamos, creemos que nos arrodillamos, clamamos, pedimos en el nombre de Jesús y ya está hecho. Simplemente porque yo lo pedí. Simplemente porque yo me arrimé, simplemente porque yo tengo el título que tengo, porque yo oro mucho, porque yo me manejo muy bien, porque yo soy una buena cristiana, porque yo soy un buen cristiano, porque entonces, el título me lo doy yo. Mira, iglesia, para Jesús, que todo lo ve, él sí vio con qué actitud llegó este hombre de ahí. Y él pudo calificar todas esas cosas. Jesús pudo calificar y aún comparar. Y aún Jesús lo pudo haber visto como algo muy similar a lo que él estaba haciendo. Jesús no lo dudó dos veces, porque Jesús vio el amor que él tenía por su criado. Porque Jesús vio cómo fue capaz de dejar su título por su criado. Porque Jesús vio cómo fue capaz de dejarlo a los 99 años e ir por el enfermo. Tenía 99, que se muriera uno, allí venga, quedaba con 99. Pero qué gran amor, que no quería perder ni uno. Y todo eso lleva similitud con lo que es Jesús, con lo que hizo Jesús, con lo que hace Jesús. Y para Jesús era muy sencillo y fácil decirle, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás haciendo. Y de una le dijo, yo voy y lo sano, tranquilo. Cuando usted y yo nos presentamos, según tu actitud, es según la respuesta de Jesús para ti, para mí. Según lo que estamos viendo. ¿De qué manera y cómo nos presentamos? ¿Por qué Jesús toma esa decisión? Porque Jesús es autoridad. Y Jesús la doblegó. Pero el centurión también la doblegó. ¿Sí o no? Porque Jesús nos ama. Y el centurión también amaba a su siervo. Mire la similitud. Porque Jesús vino hasta el lugar a traer sanidad a tu vida y a tu alma.
y porque el centurión fue hasta Jesús para llevarle sanidad a esa alma que estaba padeciendo, que estaba atormentada. Porque Jesús se hizo siervo. Y el siervo que estaba enfermo también era un siervo, igual a Jesús. Y ahora Jesús vino por sus siervos y a sanar a sus siervos. Y ese eres tú y yo. Amén, amén. Y Jesús quiere que hayan más siervos. Y Jesús quiere que tú como siervo le sirvas a Él. Que tú y yo como siervos, que tengamos la actitud de siervos para servirle a Él. Por eso dice, haya en vosotros este sentido. Deja de estarle dando el título a lo que eres y dándole tanta importancia a lo que eres, porque estás descuidando. Porque nada de lo que eres y de lo que estás preocupado de la tierra, el día que mueras, te vas a llevar. Recuerda que Él dijo que según las obras íbamos a ser juzgados. Si según las obras que allá no hay nada y todo está aquí pero todo quedó, ¿qué le vas a decir? No, es que tuve muchos cargos, es que fui empresario de los grandes y de muchos mercados. Señor, yo creo que con los mercados entonces tengo un derecho grande. Yo le dije, ya le pagué con los mercados que usted dio, ya los devolví con eso que hizo usted. Le pagué mejor. El día que usted sanó y que dio para que se sanara, yo también devolví para que el día que usted tenía esto también se sanara. Y puse al médico a su favor y también hice que lo bendijeran sin necesidad de plata. Nada te debo ni nada me debes. Ahora mostrame las buenas obras que están aquí anotadas. Por eso la palabra de Dios me dice que atesoremos ¿para dónde? Para el cielo. Estamos aquí queriendo ganar fortunas y ganar mucho y ganar, y estoy muy ocupado, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado. En la iglesia no estoy muy ocupado, ahora no puedo. No, tengo que trabajar, tengo que conseguir horas extras, tengo que conseguir plata, tengo que tener que. Y ya ni se ocupa. Están preocupados por otras cosas que no tienen, que para el cielo no tienen valor. Que para los libros de Dios eso no tiene valor, iglesia. Que tú le das un título grande y entonces estás tan ocupado que vos no puedes salir a evangelizar. Estás tan ocupado que no salís a prepararte ni siquiera para vos mismo, ni siquiera es para vos, ya te estás llenando. Estás tan ocupado que no es que en este cansancio no hay forma. Y tu mente eso es eso, lo natural y terrenal. Y has olvidado y has descuidado. Y el Señor esta noche me dice, hay en ti, búscalo, despiértalo, porque yo lo puse. Eso es como que el Señor nos diga, como le dijo al que le dio los talentos. Me dio un talento y lo guardé, Señor, y lo escondí, porque me dio miedo de ti. Y yo se lo di para que usted lo multiplicara. ¿Estoy siendo claro, iglesia? ¿Estoy siendo claro, iglesia? Vamos finalizando, mira lo que dice. Verso 8. Respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado se sanará. Mira lo que él estaba diciendo ahí. Póngale cuidado. Jesús le dijo que iba a ir hasta allá. Jesús le dijo que la presencia de Él estaría donde Él habitaba. ¿Usted sabe quiénes son los únicos que tienen el honor de que Jesús, de que la presencia de Jesús habite allí? ¿Sabe quiénes son los únicos que tienen ese honor? ¿Es capaz de decírmelo? ¿Le escucho? No le dé miedo. ¿Usted sabe quiénes son los únicos que tienen el honor de que Jesús habite en sus vidas? Ya uno,
No me griten. Lo recibimos, pastor. Los que lo recibimos. Esos son los únicos que tienen ese honor, no más. Y este siervo le dijo, a ver, Señor, mire qué lindo, mire todo el reconocimiento, deja toda la autoridad, suelta todo lo que le da, va y clama por su siervo. Y para rematar le dice, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Yo te creo a ti, yo conozco tu poder, pero aún, Señor, no soy discípulo tuyo, no soy seguidor tuyo. Aún todavía no me he limpiado para que tú habites en mí. Aún todavía no te he invitado a que vengas a mi corazón. Tremendo. Y él le dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Iglesia, levante su rostro y míreme, por favor, yo le digo algo bien sorprendente. Si el centurión decía, yo no soy digno de que entres a mi techo, solo di la palabra, y a metros donde está mi criado, se va a sanar. Ahora, iglesia, si él, que no lo tenía dentro de la presencia de su casa, ¿cuánta autoridad existe en usted que lo tiene habitando en usted? ¡Wow! De ahí para allá, relación de lo que usted quiera. Y usted dice, por Dios, qué falta de respeto el mío. Si Jesús habita en mí. Qué falta de respeto con el pecado, si Jesús habita en mí. Qué falta de respeto con este cuerpo, si Jesús habita en mí. Qué falta de respeto cuando voy a su presencia, si está en mí. Qué falta de respeto cuando Él me conoce, cuando es verdad y cuando es mentira. Qué falta de respeto cuando yo tengo una queja con Dios y contra Dios, cuando Él mismo dijo, yo estoy en ti. Si este que no me tiene dentro de Él, di la palabra y se sanará. ¿Qué dirás tú que lo tienes dentro de ti? ¿Vamos bien? Amén. Yo dije, wow, Señor. No alcanzamos a dimensionar la autoridad y el poder que usted nos entregó entonces cuando el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. ¡Qué vergüenza! Y como decimos, no soy capaz de salir del pecado, entonces le siguiente, ¿yo qué? ¿Yo estoy aquí pintado o qué? Si solo diciendo la palabra de los que no me tienen dentro de Él, que no tienen relación conmigo, tú y yo que tenemos relación con Él, que les dejé escrito, les dejé bien escrito y bien claro, les dejé que solamente si lo creen, en mi nombre sanarían enfermos, en mi nombre echarían demonios. La iglesia, lo digo, es vergonzoso entonces. Y usted y yo nos queremos. Me dice, ¿viste? Cuando yo lo que debía haber quitado en su nombre fue un montón de demonios que me estorban. En su nombre debía haber abierto, Señor. En su nombre debía haber orado por las enfermedades. En su nombre debía haber orado para que el pecado desapareciera de mí. Porque la palabra me dice que lo exaltó hasta lo sumo y que le dio nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre habita en usted y habita en mí. Y uno dice, wow, Dios. Mira, iglesia. Qué lindo es este hombre, cómo reconoce el gran autoridad y poder, y le dijo de frente, no, Señor, aún no merezco el honor de que tu presencia esté en mi vida, pero aún así creo en tu gran amor y poder. Solo di la orden, Jesús, le estaba diciendo el centurión a él, solo da la orden, Señor, y los demonios obedecerán, y la enfermedad que tiene mi siervo lo soltará.
Solo di la palabra, Señor. Mire pues, empieza a relacionar todo. El amor de Jesús por sus siervos y el amor del siervo, del centurión por su siervo. La venida de Cristo para traer sanidad y libertad y salvación a usted y a mí, como siervos de Dios, como hijos de Dios. Él ir hasta donde estaba Jesús. Mire la relación de los dos. Y para rematar, le sale con el respeto y le sale con la venia delante del Señor. Le dice: Señor, yo no soy digno, Señor, de que entre a mi casa. Usted y yo, bajo el pecado, le deberíamos decir al Señor: Señor, definitivamente yo no soy digno de que vos estés en mí, Señor. Qué privilegio y qué honor, Señor, y qué vergüenza contigo. ¿Cómo me atrevo a pecar cuando hay otros que no te tienen? ¿Cómo me atrevo a dudar cuando hay otros que no te tienen y te creen más que yo? Mira, iglesia, ¿cómo le estaba diciendo? ¿Qué le dijo el siervo? Mi siervo está grandemente atormentado. ¿Y qué le estaba diciendo? Di la palabra. Y lo que lo atormenta, lo va a soltar. Solo diga la palabra a Jesús. No tiene que ir hasta allá, Señor. Y usted y yo andamos con Jesús todo el tiempo, y nosotros. Y Jesús no tiene que ir con nosotros hasta: Señor, ve hasta mi casa. El Señor le dice: ¿sabe qué le contesta uno? Ahora que estoy entendiendo la cosa: Señor, por favor, ve a mi casa, Señor, Dios, y gánate, y llámale a mi papá, y llámale a mi mamá. Y yo le dice: no, vaya usted, yo estoy en usted. Y estamos clamándole por las almas. Yo le dice: vaya pues, vaya por las almas, que yo estoy con usted. Señor, yo te oro para que Señor. Y yo le digo: no me ore, no, vaya usted, que yo estoy en usted, yo lo respaldo. Punto. O sea, que el alma no se ha ganado, no porque Jesucristo no lo ha visitado, no, como usted y yo no nos hemos dispuesto. Punto. No hay más. Mira, iglesia, corriendito. Iglesia, si este hombre creía sin que su presencia y ninguna relación entre ellos dos, ¿cuánto más usted y yo debemos de creer? Verso 9, iglesia. Y le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Usted es hombre de autoridad. Y también le estaba diciendo: usted también está bajo autoridad, Señor Jesús. En otras palabras, entendiendo el mensaje. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Qué estaba diciéndole eso? Porque yo estoy sujeto, miren lo que prácticamente le está diciendo: porque yo estoy sujeto a autoridad, y tú también lo estás, Señor Jesús. Tú estás sujeto a tu Padre Dios. ¿Y acaso no nos explica la palabra que Jesús estaba sujeto a Dios? Él decía que todo lo que él decía y hacía era porque lo había visto el Padre y porque él venía a cumplir una misión. ¿Acaso no estaba sujeto? Ahora, iglesia, si yo no estoy sujeto, le voy a decir una cosa. Ojo, por eso te lo voy a explicar. Si yo no estoy sujeto a Jesús, el centurión le estaba diciendo: mire, Señor, yo estoy bajo autoridad y usted también está bajo autoridad. Yo le digo a mis siervos: hagan esto, vayan, vengan, y ellos tal cual lo hacen. Ahí mismo actúan. Cuando yo estaba sentado meditando sobre lo que me estaba hablando el Espíritu Santo sobre esta prédica, cuando me trajo a la mente algo y me dijo: y Jesús tiene, oiga, póngale cuidado que esto sí tiene relación. Y después me mostraba y me decía: y Jesús tiene sujeto millares, ¿de qué?
de ángeles que obran y actúan inmediatamente, solo con que Jesús lo piense. Ni siquiera tiene que dar la orden. Y vamos a ver lo que esto es verdad, lo que yo le estoy diciendo. Y entonces él ya tenía en su mente y la relación decía: Señor, yo tengo soldados bajo mi autoridad. O sea, yo estoy bajo autoridad, porque él empieza diciendo eso. Mira lo que es la sujeción. La sujeción. Yo estoy bajo sujeción, ¿cierto? Y también tengo soldados que están bajo mi sujeción, bajo la autoridad. Y lo que yo diga, tal cual se hace. Y no es lo que yo abra la boca y tal cual se hace. ¿Qué le estaba diciendo en pocas palabras a un buen entendedor? Le estaba diciendo: Jesús, usted tiene muchos, usted está bajo autoridad, pero usted tiene muchos bajo su autoridad. Y no es sino que usted dé la orden, e inmediatamente sus soldados llamados ángeles actúan. Aquí es donde muchas veces nos hemos encontrado con un pedacito de un versículo que decimos: ¿cómo pasa eso? Y aquí es donde llega la relación de cómo pasa eso. Mire cómo va terminando esto. Va terminando de una manera sorprendente, iglesia. Y dice: 10. Al oírlo Jesús se maravilló, o sea, se impactó. Jesús dijo: wow, me tenés impresionado con lo que estás haciendo. Me tenés impresionado y me encanta tu manera de cómo te presentas delante de mí, con el reconocimiento que vienes delante de mí. ¿Cómo me estás hablando? No como la autoridad que dice: yo soy el centurión y a mí yo no que diga y ahí mismo, yo vengo delante de usted porque es que yo soy el centurión. Por eso ahorita hablábamos de eso. Y titulitos no, nada de lo que usted cree. Ni titulitos, ni plata, ni fama, ni poder, ni riqueza. No. ¿Cómo te presentas delante de Jesús? Ahora, iglesia, ¿sabe una cosa? Y Jesús le hace maravilla, Jesús se queda contento. Jesús dice: me encanta lo que dices, me encanta lo que piensas, me encanta cómo actúas. Tanto me encanta. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que ni aún en Israel en completo he hallado tanta fe. Le voy a explicar qué decía con eso Jesús. Jesús decía: no había encontrado a alguien que tuviera tan claro quién soy yo, y que tuviera tan claro cómo se debe venir ante mí, y que tuviera tanta certeza y esté tan convencido de que yo tenía el poder y toda la autoridad para hacerlo. Esa convicción y certeza se llama fe. Hebreos 11:1, no lo olvido. Esa convicción y esa certeza se llama fe. Y por eso Jesús dice: en verdad os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe como la que este hombre trae. Verso 11. Y habrá muchos de muchos lugares. 11. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿A qué le decía y por qué se refería a esto? ¿Por qué? Porque le estaba diciendo esto. Y asimismo habrán muchos de muchos lugares que se vestirán de boda, que se pondrán las ropas reales de cristiano, que se pondrán las ropas de santidad para entrar a mi reino, y que pasarán el proceso de fe. O sea, que me creerán de lo que digo y de lo que hablé hasta el último momento. Entonces, estos entrarán al reino. Aquellos que se vistan de ropajes de bodas.
Esto quiero mostrárselo en Mateo 22. Ponga el separador ahí para que terminemos y vayamos a Mateo 22. Se lo voy a mostrar. 22:13. ¿Lo tenemos, iglesia? 22:13. Vamos al 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Brinque al 25, ahí mismo. Al capítulo 25. Verso 30. Y dice: y al siervo inútil, echarle también ¿a dónde? Y allí será el lloro y el llanto, porque nunca se vistió de ropaje de boda, porque fue invitado y despreció la invitación, porque nunca se quiso poner un ropaje de boda para pertenecer. ¿A cuáles? A las bodas del Cordero, donde estaremos usted y yo, donde anhelamos estar usted y yo. Devolvámonos y terminemos. Verso 12 del 8. En el 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Recuerde, iglesia, ojo lo que le voy a recordar y no pierda un momento que le estoy terminando, no lo vaya a perder. Recuerde que Abraham fue llamado ¿cómo? ¿Cómo fue llamado? El padre de la fe. ¿Sí o no? ¿Que ¿De qué estaba hablando Jesús aquí? No, en Israel no he hallado tanta fe como la de este centurión. Y entonces dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con ellos. ¿Por qué? Porque Abraham fue llamado padre de la fe. Póngame cuidado, no se descuide con nada, por favor. No es que nada, es que déjenlo a él trabajar tranquilito, pues no se me pierda. Padre de la fe. Recuerde que Isaac también padeció, también iba a ser sacrificado. Recuerde que Jacob también tuvo que pasar un proceso. Y a lo último fue casi que aplaudido por Dios. Los que saben la historia de Jacob, de Abraham, de Isaac, y dice: así habrán muchos que vendrán del oriente, del norte, del sur, y querrán pasar el proceso, y querrán vestirse de bodas, para sentarse con Abraham, con Isaac, con Jacob, merecedores de estar en mi reino, que pasaron el proceso hasta el último día de su vida. Lo estaba diciendo Jesús. Y en el 13 dice, en el 12: mas los hijos del reino van a ser ¿qué? Los hijos del mundo. Esos son los hijos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Qué pasó allí? Dice: entonces ve y como creíste te sea hecho. Nota, como creyó que pasaría, así pasó. ¿Cómo se arrimó? ¿Se arrimó con qué? Con certeza y convicción. ¿Sí o no? ¿Cómo voy yo a la presencia del Señor? ¿Cómo voy a la presencia del Señor? Mira aquí para terminar y abra el ojo a lo que le voy a terminar diciendo.
Porque mira cómo termina. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Le voy a explicar. Ya que es donde muchas veces nos hemos encontrado con ese pedacito de versículo. Y fue sanado en aquella misma hora. Pero lleve la relación, póngale cuidado. ¿Qué le dijo el criado? ¿Qué le dijo el centurión? Perdón. Entonces le dijo, Señor, yo tengo soldados a mi orden, que yo le digo, haga esto y haga, y le dice, ve e inmediatamente actúa. Y él estaba diciendo a Jesús, prácticamente, usted también está bajo autoridad. La autoridad que tiene lo respalda. ¿Qué le respalda? Le respalda la convicción y la certeza con la que usted hace las cosas. Le respalda cómo se presenta usted delante de Dios el Padre. Le respalda que todo el tiempo Jesús estaba en la presencia del Señor peleando contra esta carne mientras estuvo en la carne. O sea, que en el mismo instante que Jesús pensó, inmediatamente los ángeles ya estaban actuando, ya estaban llevando la sanidad. El Espíritu Santo ya estaba obrando. Por la fe del Señor. Porque Jesús ya había recibido en su corazón la fe que este hombre tenía. Ya lo había visto en la gran fe que tenía. ¿Qué dice Jesús? En cuanto a la fe que usted tiene, como usted se le arrime, con la fe que usted arrime, pueden pasar inmediatamente las cosas. O sea que Jesús no tiene que dar una orden, Jesús solamente tiene que pensar en algo que quiere que pase. Y los que están están sujetos a su autoridad, ¿qué hacen? Obran inmediatamente. Si terrenalmente el rey da una orden e inmediatamente los soldados están prestos a hacerlo de una inmediata, ¿cuánto más los millares y millares de ángeles están esperando solamente un pensamiento y una orden de Jesús? Por eso cuando Jesús piensa en las cosas, ya está en el deseo de su corazón las cosas, ya está. Por eso le dice que en la misma hora ya estaba sano. Jesús pensándolo. Y como eso estaba acorde a lo que Él dice y Él predica y Él enseña, por eso, cuando usted se presenta ante el Señor, acorde pidiendo algo y honrando a Jesús, o sea, lo está haciendo acorde a como Dios lo manda. Eso inmediatamente compagina, eso inmediatamente concuerda con lo que Dios quiere. Y como ya está desatado la palabra de que si usted, Jesús deja una orden dicha, todo lo que pidas al Padre en mi nombre será hecho. Pero ¿cuándo será hecho? En mi nombre. En mi nombre, aquí lo vimos. En mi nombre cuando crees a mi nombre. En mi nombre cuando te sujetas a mi nombre. En mi nombre cuando eres capaz de darme ese primer lugar. En mi nombre cuando te guardas en santidad. En mi nombre cuando haces reverencia. En mi nombre cuando te arrimas con fe y con certeza, convencido de que yo lo puedo hacer. Como eso ya está hecho, inmediatamente pasa. Inmediatamente pasa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una petición acorde a lo que ya estipuló. Todo el que venga de esta forma, inmediatamente pasa. Por eso hay milagros en su vida que pasan más rápidos que otros. ¿Queda claro, iglesia? Sí, amén. Póngase de pie, vamos a orar, iglesia. Sí, amado Dios, Padre bondadoso y maravilloso, te damos gloria y honra, Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por el mensaje de hoy, Señor. Gracias por tan maravilloso mensaje, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios,
por habernos traído a la mente, Señor Dios, la revelación, Señor, por habernos mostrado, Señor, de qué forma me debo presentar delante del Señor, en qué actitud debo de ir a la presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque es trabajo tuyo, Señor, dándolo a conocer, Señor. Te honramos, te alabamos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, la arrogancia, la altanería, Señor, el pecado con el que aún me presento delante de ti, Señor. ¿Cómo voy a creer, Señor, que llego delante de ti, Señor, en pecado, en duda, en desconfianza, Señor, en arrogancia, en altivez delante de tu presencia? Oh Dios, dígale esta noche. Y que tú vas a orar inmediatamente, Señor. ¿Cómo puedo pretender yo, Señor, amado Dios, que de la manera como me presento es la forma correcta, Señor Dios? Gracias por hacérnoslo saber hoy, Señor. Gracias, Señor Dios, porque si no me he sujetado a ti en todo lo que tú mandas, ¿cómo voy a pedir en tu nombre, Señor? ¿Cómo voy a pedir en tu nombre si no me sujeto, Señor amado Padre? Por eso, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Rey, yo te pido perdón esta noche, mi Señor. Yo te pido perdón esta noche, Jesús. Si usted tiene en su corazón decírselo, dígaselo esta noche al Señor. Perdóname, Señor Dios. Perdóname, Señor, porque no son ni mis lágrimas, no son las muchas palabras que digo, Señor. No es lo mucho que pueda hablar palabras bonitas, Señor. Son mis acciones, Señor. Es mi actitud como me presento delante de ti. Perdóname, Señor Padre. Perdóname, Jesús, Espíritu Santo de Dios. Hable con el Señor esta noche, ahí donde está, para terminar. Y a través de la adoración, iglesia, déjese llevar por esa adoración. Y dígale al Señor que limpie cada parte de ti, que use cada parte de ti. Siéntate con reverencia, que sea la primera vez que lo haces, o una de las muchas veces que lo haces. Preséntate esta noche delante del Señor y habla con Él, iglesia. Él quiere que seamos sus hijos y que seamos sus siervos, iglesia. Quiere que nos dejemos usar, que nos dejemos usar para que muchas almas puedan llegar a los pies de Él, para que muchas almas puedan llegar a su reino. Dígale: úsame, Señor Dios, límpiame, Señor. Tú tienes la capacidad, Señor. Perdona mi pecado, Señor Dios. Perdóname, Señor, porque todo este tiempo he venido a la iglesia, Señor Dios, pero nadie he traído a tu iglesia, nadie he traído a tus pies, Señor. Perdóname, Señor Dios, porque simplemente he sido egoísta, mi Señor. Que cada día conozco más y más de ti, Señor, y de tu gran poder, Señor. Solo me he pedido, Señor, y solo me la he pasado clamando. Dígale esta noche al Señor. Y clamando para mí, pidiendo para mí, Señor Dios. Que hoy he entendido que soy tu hijo, que soy tu hija, pero que soy tu siervo, Señor. Y que hay una tarea, Señor amado Dios. Que hay una tarea que cumplir, poderoso Rey. Levántale sus manos y dígale: Señor, usa mis manos, Señor. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Sí, Señor amado Dios. No será mucho, pero lo entrego hoy. Oh Dios maravilloso, Señor amado Rey Jesús. Toma mis manos, toma mi corazón, dígale esta noche al Señor. Puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Sí, Señor amado Dios. Usa mi vida, usa mis manos. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Si mis manos hoy vacías están,
Señor que lo use esta noche. Dígale al Señor que lo use todos los días. Dígale al Señor que usted está dispuesto a ser su siervo. Dígale al Señor esta noche que le perdone todos aquellos momentos que se han perdido. Dígale al Señor esta noche: Señor, úsame como tú tienes que hacerlo, como tú quieres que hacerlo. Preséntese delante del Señor. ¿Cómo debe ser mi actitud ante su presencia? Es el título de hoy, no lo olvide. Cambie de actitud para presentarse ante Dios. Cambie de actitud para presentarse al Señor. Usa mis manos, Señor. Padre, te damos gracias por dejarnos ver algo más, Señor. Gracias por esta noche maravillosa. Gracias, Señor, porque sé que me has escuchado, Señor. Gracias porque hoy me he presentado con una actitud diferente, Señor. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Señor, oramos para que tu pueblo hoy que se va, Señor, al lugar donde tú has destinado, tu pueblo, Señor, amado Rey, Señor, vaya con tu palabra grabada y calcada en su corazón, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor Dios, les fortalezca cada día más, Señor, y les lleve cada día más y más, Señor Dios, a llevar a cabo lo que tú, Señor, quieres hacer de tus siervos. Lo oramos, lo clamamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Los lleve con bien a todos ustedes y con el deseo de cumplir esa gran tarea para el Señor, iglesia. Dios los bendiga y los guarde a todos ustedes. Amén, amén.